Está del otro lado de la línea para charlar con nosotros el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buen día, Kicillof. Aquí Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? Buen día, felicitaciones y gracias por por el llamado, por esta entrevista en el nuevo ciclo. ¿Se trata de meter presión al entrevistado? Eso es lo que nos dijeron que teníamos que hacer desde un principio para que esté nervioso, para que le salgan buenos títulos. Eso es una recomendación que nos hacía Eduardo Aliberti. Mentira, pero no, bueno. pero desmiento haberme sentido presionado. Vamos a tratar de hacerlo tranquilo dentro de todo, aunque hay temas que son difíciles de ver con una cierta tranquilidad, y hay uno con el que es prácticamente ineludible empezar esta entrevista, porque hace instantes, hace minutos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, lo digo bien el cargo, ¿no, Pato? Directora gerente Cristalina Georgieva ha tuiteado sobre un encuentro con Martín Guzmán, el ministro de Economía, y obviamente hay señales favorables, hay indicios de que se encarrila, después de otro comunicado que hubo esta semana, la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y la gran incógnita y la gran expectativa es si esa relación encarrilada o mejorada se va a traducir a la renegociación de la deuda externa de la Argentina. Lo primero que le quiero preguntar a Axel Kicillof, a quien todos conocimos como economista y como ministro de Economía, es qué perspectivas aparecen para los argentinos con estas señales desde el fondo. Mira, la verdad que la situación que deja Macri y Vidal en el país y en la provincia son muy complicadas, muy complejas y muy delicadas, porque para repasar muy brevemente la historia, los primeros 2 años de Macri fueron un festival de endeudamiento basado en una situación muy positiva que era el bajo endeudamiento que quedó después de los gobiernos de Néstor y Cristina, y bueno, en vez de aprovecharlo para hacer una política de desarrollo, para llevar adelante inversiones importantes, pusieron en marcha, después de pagarle a los buitres, un escándalo eso, pero pusieron en marcha el mecanismo de endeudamiento y fuga, conocido autóctonamente como bicicleta financiera, ¿no? Lo pusieron en marcha 2 años, hasta que, como Macri dijo en un videíto que trascendió hace unos días, un día te dejan de prestar y bueno, pasa lo que pasó. Eso pasó, que dejaron de prestar los bonistas. Él dijo, yo les decía, como a los ministros, colaboradores, vaya a saber a quién, pero bueno, el presidente era él, y la verdad que tomaron una deuda hasta que les dejaron de prestar en febrero o marzo de 2018, o sea que los 2 últimos años, después Macri también dijo, fueron una pesadilla. Esa pesadilla incluyó ir corriendo al Fondo Monetario Internacional, porque ya los vencimientos de la deuda que habían tomado a 4 manos los 2 años anteriores no los podían pagar, fueron al fondo, consiguieron el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario y bueno, y siguieron con el mismo mecanismo, no es que lo usaron para algo mejor, y el resultado fue que después el fondo tampoco les hizo los últimos desembolsos y decidieron reperfilar la deuda, que fue básicamente un default de algunos títulos que no pagaron más, y así cambió el gobierno. Así que ahora hay que tratar de recomponer y rearmar todo ese desastre que han dejado, y en eso es importante el papel del fondo. La verdad que si el fondo, con el cambio también de gobierno del fondo, con el pase de Lagarde a Georgieva, la verdad que surgió una mirada distinta que implícitamente, como estamos viendo todos, es bastante crítica de lo que se hizo, porque al decir que la deuda es insostenible, la que tomó el gobierno de Macri y de Vidal, lo que está diciendo es que de alguna manera el fondo apoyó, y lo dijo Martín Guzmán en el Congreso, ¿no?, una responsabilidad que tuvo en apoyar ese gobierno, esos procedimientos, pero bueno, hoy era muy importante que el propio fondo dijera que la deuda no se podía pagar en las condiciones en las que está, porque de alguna manera el fondo tiene un papel de auditor y le da la razón a la posición que tuvimos durante los 4 años de Macri, que lo que estaban haciendo era irresponsable, iba a generar graves problemas, pero también abre una perspectiva de que los acreedores privados, con la palabra del fondo sobre la mesa, de que hay que hacer una reestructuración favorable para Argentina, bueno, se avengan de una forma un poco más colaborativa que la que vimos en
en últimas intervenciones de deuda que pasaron, ¿no? Uh-huh. A mí me asusta un poco porque a mí me enseñaron, si lo que dice el fondo, hagamos lo contrario. Y como ahora el fondo está hablando bien de nosotros, o no bien de nosotros, me corrijo, está diciendo lo que al gobierno le sirve en su negociación con los acreedores externos. A mí me da no sé qué, digo, ¿qué? Ahora es nuestro aliado, es una cosa así. Para mí todo lo que venía del fondo era malo, pero bueno, habrá que acostumbrarse a los nuevos tiempos. No, yo creo que no es una cuestión de calificar bueno o malo. Lo que está haciendo, me parece, el Fondo Monetario es constatar una situación objetiva. Es mala para nosotros, porque lo que está diciendo es que la deuda que se contrajo durante los 4 años de Macri Vidal dejó a la Argentina en una situación de imposibilidad de pago en esas condiciones. Y lo que hace es instar a los bonistas a que colaboren. No sé si eso es contrario o a favor de los intereses del propio Fondo Monetario. Lo que sí veo es que ayuda en este proceso de reestructuración que hasta el Fondo Monetario reconozca la situación, digamos, compleja y realmente que requiere un diálogo para poder cambiar los esquemas. Bueno, en este momento claramente ayuda que hasta el mismo Fondo Monetario, que fue partícipe de ese proceso y en aquel momento no lo dijo, ahora lo diga. La verdad que es un cambio de posición del Fondo Monetario que es favorable a la situación que hay. Gobernador. Y además por otro lado quiero decir algo. Si bien todavía el macrismo y bueno, y también exfuncionarios de Vidal intentan dar una especie de discusión bueno, de bastante improbable éxito sobre que no es así, que ellos hubieran, bueno, esto me parece que cierra también ese capítulo, porque hasta el Fondo Monetario, que en aquel momento les prestó plata, hoy está diciendo, bueno, el esquema que quedó es absolutamente insostenible, terminado el asunto, ahora hay que resolverlo. Y en la resolución de esto, bueno, está trabajando fuertemente en la Nación el ministro Guzmán y obviamente Alberto, y en la provincia con nuestro equipo estamos afrontando esta situación que hasta el Fondo Monetario reconoce que va a haber que manejarla de una forma rápida y además efectiva. Gobernador, ¿qué tal? Patricia Valli lo saluda. Sí. Recién decía que esto abre, digamos, la posibilidad de negociar de forma colaborativa con los bonistas. Y ahí, bueno, justamente me remito a lo que fue la negociación de la deuda de la provincia, donde uno de los fondos, Fidelity, fue quizás el que trabó la posibilidad de que haya un cambio en la fecha de pago. Y es uno de los fondos que también tiene deuda de la Nación. Digo, ¿esto puede hacer que, digamos, sea un escenario distinto al que se vio en la negociación de la provincia? ¿Y qué puede pasar también para la deuda futura, no? Sí, mira, lo mismo pasó después con una colocación, con un vencimiento de Nación, que también hubo un canje y hubo una aceptación que terminó en un reperfilamiento. Es decir que creo que ahora tiene el ministro Guzmán un cronograma muy apretado, muy exigente, pero muy decidido para abordar rápidamente la cuestión de la reestructuración global, que eso obviamente contribuye a que la provincia, que también lanzó su reestructuración, puede hacerla de manera global. Por ahora era un vencimiento de un bono en particular, donde las mayorías de las tenencias eran determinadas. Ahora lo que planteó Martín es un cronograma donde se va a abordar todo el tema en su conjunto. Sí, esperemos que estas declaraciones del Fondo Monetario, tan excepcionales, porque es bastante excepcional lo que ha hecho, reconocer esto, y bueno, que eso ayude y colabore a que también todos los jugadores involucrados, también por su propio interés, ¿no? También por su propio interés, porque obviamente una buena solución al tema de la deuda beneficia a las dos partes. Lo que está diciendo la provincia de Buenos Aires y en la misma
sintonía del país, necesitamos poder crecer, y el Fondo Monetario justamente dijo que si no hay una solución favorable sobre las cuentas públicas y sobre la economía del país, va a pasar lo contrario. Entonces, creo que fue un llamado de atención también. Gobernador, estamos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y quería preguntarle, porque de la misma manera que uno puede percibir desde el gobierno nacional que hay una suerte de plan económico de transición en ejecución y que la mirada está puesta en un eventual arreglo de la deuda y de la reestructuración con el fondo y los organismos multilaterales de crédito, me pregunto cuánto de la gestión en la provincia de Buenos Aires está atado a un resultado eventualmente exitoso de esa reestructuración. Es decir, básicamente la pregunta es cuánto se puede gobernar con la deuda sin resolver, ¿qué se puede hacer mientras tanto? Bueno, sí, está bien planteada la pregunta. Nosotros, por ejemplo, al igual que la Nación, no presentamos presupuesto porque son escenarios muy divergentes y tampoco uno puede presentar un presupuesto sobre una situación que hoy está indefinida. Así que partiendo del presupuesto, a los propios planes, para hacerlo más preciso, durante los meses que siguen y los años que siguen, están muy vinculados a cómo se dé esta parte de la solución del problema de la deuda. Lo que te quiero decir, Mariano, es que de todas maneras, o lo que les quiero decir, es que de todas maneras el gobierno de la provincia, en la situación que hay, se puso a trabajar y estamos teniendo, la verdad, que muchísimo impacto en el marco de lo que habíamos propuesto en la campaña también. Te lo digo para que sea muy claro y que se vuelva concreto, ¿no? Nosotros recibimos, como todo el mundo sabe, y sin ponernos con esto demasiado capciosos, ¿no? Pero la verdad que la situación en la que quedaron las instalaciones de las escuelas de la provincia de Buenos Aires hacían que muchísimas de ellas no estén en condiciones de seguridad para empezar las clases durante ahora 2020. Entonces había que encarar rápidamente un programa para arreglar las escuelas. Son más de 800 escuelas, es un esfuerzo compartido entre las provincias y los municipios. Obviamente participa también el Ministerio Nacional en este trabajo. Estuvimos en la presentación, el programa se llama Escuelas a la Obra y estamos arreglándola para que puedan estar en condiciones de seguridad y no haya que lamentar ningún problema con el inicio. Y eso era un tema que creo que no es que el gobierno, yo, en las promesas electorales, creo que también los y las bonaerenses votaron decididamente para que las escuelas estén utilizables y sin que se caigan los techos o sin que haya problemas con el gas, con la electricidad. Eso estamos encarando muy rápidamente. Es un esfuerzo grande, pero hay que hacerlo, ¿no? No importa mucho lo demás, ni está a la espera de ninguna solución del conflicto de deuda. Lo empezamos a hacer de la misma manera. Largamos un programa para las pymes de la provincia. Esto tiene que ver con acceso al crédito, con moratoria impositiva, con registros desde la provincia, más intervención del ministro de Producción en todo lo que tiene que ver con ayudar a las pymes. Y la verdad que está teniendo un éxito enorme. Es un programa de 15.000 millones de pesos que se largó de crédito a tasa del 25-28% para capital de trabajo. Lo describo con un poco de precisión porque sé que los temas de los que habla la prensa de la Ciudad de Buenos Aires son otros, pero la verdad que está funcionando muy bien, porque descontar un cheque en la provincia de Buenos Aires valía 80% y ahora con tasa de descuento del 25%, la verdad que es otra situación, le da un aire a la producción en la provincia recontra importante. Lo mismo con la moratoria impositiva. La ARBA lo que hacía era ir a embargar las cuentas de los que no pagaban o ponerle más presión a una economía muy deprimida. De la misma manera, las tarjetas del plan alimentar se están repartiendo para permitir que la gente que no podía comer tuviera en sus manos una posibilidad de acceso a la alimentación. Van a ser 560.000 en la provincia de Buenos Aires, son operativos que hay que hacer en todos los municipios. Los estamos haciendo en conjunto con Nación y los municipios. El Banco Provincia es el que lleva adelante el tema de las tarjetas. Después estamos haciendo un programa muy grande de regularización de dominio. Ampliamos el crédito ahora en 5.000 millones de pesos más para las pymes. Es decir,
que hemos hecho un programa de vacunación, hemos estado trabajando porque el tema del sarampión hoy ya es preocupante, y eso es porque la vacunación había sido deficiente, como todos sabemos, y no son cosas que pueden esperar. Entonces las estamos haciendo, obviamente, más allá de que el horizonte de recursos y la situación depende fuertemente de la cuestión de la deuda, hemos invertido ya recursos en educación, en salud, en producción. Cuando digo esto es que casa por casa 40.000 vacunaciones, cuando estaban bastante, todo el mundo sabe cómo estaba el tema de insumos médicos, etcétera. Entonces se está trabajando en muchísimos planos, el gobierno está funcionando, estamos recorriendo todos los municipios, los ministros mismos. La verdad que ha sido, yo lo llamé el otro día, un shock de gestión, porque venimos de 4 años de un gobierno que no se metía o que estaba muy blindado mediáticamente. Sí. Entonces era importante hacerlo, lo estamos haciendo con los recursos que hay, pero aplicándole lo que creemos que es lo más importante y lo que no puede esperar. Kicillof, ¿qué tal? Gabriela Pepe lo saluda. Sí. Le quería consultar, no sé si usted coincide conmigo, que la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad, y es que cuando uno mira el Congreso Nacional, por ejemplo, cómo es el comportamiento normalmente de los diputados de la provincia de Buenos Aires, cuando uno ve que los diputados de otras provincias van a defender siempre los recursos de esas provincias, en general no pasa mucho eso con los diputados de la provincia de Buenos Aires, que están a veces más alineados con la Casa Rosada que con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Usted esta semana tuvo una reunión con diputados de la provincia de Buenos Aires, estuvo con el jefe del bloque de Frente de Todos, con Máximo Kirchner, estuvo con Sergio Massa, el presidente de la Cámara. Le quería preguntar cuáles van a ser los reclamos de la provincia de Buenos Aires al Estado Nacional en lo que tiene que ver con los recursos de la provincia de Buenos Aires, y que me imagino también contribuirán a este plan de gobierno que usted estaba mencionando. Mira, sí, tuvimos una reunión excelente acá en La Plata, vinieron Máximo, que es el presidente del bloque, vino también Sergio, que es el presidente de la Cámara, pero vinieron casi todos los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de esos temas, más o menos y también vino el senador nacional, que es Jorge Tayana, ¿no? Que tenemos un senador de la provincia, y hablamos justamente de esos temas. El cálculo nuestro es que más o menos hace 20 años que no se realizaban reuniones de este tipo, ¿no? Reuniones con todos los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires con el gobernador. Sí. Y es una práctica que, bueno, fue una primera reunión, nos comprometimos a darle continuidad. Es cierto que los diputados, a diferencia del Senado, se supone que los diputados son representantes del pueblo, de la nación, no de cada provincia que los elige, eso es cierto, pero es cierto también que el comportamiento en la Cámara tiene una nota particular para el origen de los diputados, el origen provincial de los diputados, y sobre todo en lo que se trata de leyes donde hay una distribución en términos provinciales o federales de diferentes recursos, obligaciones. Sí, se tiene también una mirada particular por más conocimiento de las políticas del gobierno de la provincia, o por más conocimiento de las propias jurisdicciones o municipios de los que son parte. Entonces, bueno, se acordó empezar a trabajar sobre varios de esos temas. La verdad que fue una reunión excelente. Nosotros sí, y ya lo hemos cuestionado públicamente, lo hice yo cuando asumí en la campaña, me parece que en el gobierno de Macri se benefició muchísimo de la Ciudad de Buenos Aires, hasta se le dieron puntos de coparticipación, ni hablar, ¿viste? El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 350.000 millones de pesos, fue el año pasado. Y eso, bueno, el presupuesto de La Matanza, la Ciudad de Buenos Aires tiene 2.800.000 habitantes, más o menos. La Matanza, 2.100.000, son 350.000 millones contra 10.000 millones. 35 veces más grande es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires que el de La Matanza. Entonces después, cuando hay, y esto pasa y se reproduce en todos los municipios del Gran Buenos Aires, pero también del interior de la provincia y de la provincia en general. Gobernador. Todo lo que quiere decir es que esta situación genera inequidades que son muy visibles también en términos de infraestructura, porque si no da la pauta de que uno entra a la Ciudad de Buenos Aires, donde están todo el tiempo renovando las plazas, las veredas, y bueno, pero es una cuestión de recursos. Gobernador, y recursos es muy difícil, y me parece que esa inequidad
se había profundizado durante el gobierno de Macri, incluso haciendo la ciudad y la provincia del mismo signo político que Macri. Gobernador, le quería hacer una consulta porque la verdad que enfrentamos un dilema grave en este programa. Estamos sobre el momento del informativo y nos quedan un par de cosas importantes para preguntar. Es mucho pedirle que nos aguarde en línea un minutito, vamos con las noticias y después cerramos la entrevista. No hay problema, Mariano. Le agradecemos muchísimo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.